Buenas tardes, queridos oyentes. Para la tarde de hoy les tenemos una charla bien interesante. Nos acompaña en cabina el grupo de la Jefatura de Protocolo Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Quiero presentarlos a cada uno de ustedes, pero no sin antes que me den una introducción de lo que vamos a hablar esta tarde. Bueno, así es, vamos a hablar sobre protocolo diplomático y vamos a especializarnos en cada una de las ramas que este confiere. Y para iniciar queremos darle la palabra a nuestra experta en protocolo y que va a conferirnos la historia de ella. Comenzamos pues con el origen del protocolo diplomático, que se sitúa en 1815, año de celebración del Congreso de Viena. En 1815, en el Congreso de Viena se acordaron estas normas que con algunas modificaciones o ampliaciones permanecen vigentes pues hasta hoy en día. El Congreso de Viena fue una conferencia entre los embajadores de las principales potencias europeas que tuvo lugar en la capital austriaca entre el 2 de mayo y el 9 de junio de 1815. Ya adentrándonos un poco más en el tema de protocolo diplomático, quisiera definir unos términos importantes para poder concluir y sacar a resolución en la definición propia de protocolo diplomático. Bueno, los siguientes términos que vamos a diferenciar es etiqueta, ceremonia, entre otros. El ceremonial se refiere a todas las formalidades en cualquier acto público o solemne. Puede sufrir modificaciones, pero ninguna de estas puede ignorarse ni desecharse, ya que la ceremonial se refiere más entre los estados, cosas públicas y más relacionado a embajadas, etc. Pero debemos hacer una diferencia muy clara entre protocolo. ¿Por qué? Porque protocolo se refiere a las normas, prerrogativas e inmunidades correspondientes diferente a cada situación, el saber comportarse, etc. Y la ceremonial se refiere a todas las relaciones pacíficas, de modo que se cree y se condicione debidamente. Para diferenciar o ser más claros en esto, el ceremonial es todos estos actos formales en donde se practican las reglas o normas que el individuo tiene que practicar, y en conjunto a esto viene la etiqueta, que son todos estos modales o actitudes físicas o maniobras físicas que él tiene que emplear. Ya pues entendiendo más una definición estructurada de lo que es protocolo diplomático, podemos tomar como que es el conjunto de reglas aceptadas por toda la comunidad internacional que rigen las relaciones entre los diferentes estados y entre estos las organizaciones internacionales. Ya por último, como conclusión, se puede decir que el protocolo determina las reglas a seguir, el ceremonial especificará las formalidades, la precedencia fija la posición y la etiqueta y distinguirá el acto con solemnidad y cortesía. Continuando con este tema tan interesante, les queremos explicar cuál reglamento o qué ley regula este protocolo diplomático para que podamos tener claro y podamos establecer unas bases referente a lo que vamos a seguir hablándoles. Muy bien, el reglamento es el decreto 770 de 1882. Este reglamento es un reglamento de protocolo y ceremonial de la Presidencia de la República. ¿Qué es un reglamento? Son normas generales de protocolo, precedencia de actos y ceremonias locales, precedencia de representaciones diplomáticas extranjeras. Tiene diferentes artículos que ustedes pueden investigar, entrar en internet y averiguar para que cuando necesiten ser regulados bajo uno de estos tengan claro cada uno de ellos. El artículo 23 dice: para efectos del artículo número 37, el artículo anterior, en los actos protocolarios a los cuales la asistencia del presidente de la República debe estar precedida por el jefe de la Casa Militar y cada país debe estar conformado, o en su junta debe haber un director general del protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué va a hacer esto? Que en el momento de llegar a otro país, a llegar a otra embajada, sea quien regule todas las oportunidades y todo aquello que necesita este país, este presidente, para estar conforme en el país que lo invitaron. El artículo 24 habla sobre la presencia de los puestos en los actos y ceremonias oficiales. Este es relacionado con la posición, quién entra primero, quién entra después, dónde se sientan, cómo se sientan, etc. Podemos decir los siguientes puntos que son:
Si son 2 personas, la de mayor precedencia va a la derecha. Si son 3, de mayor rango ocupa el centro, la que le sigue a la derecha y la tercera a la izquierda. Ahora, si son 4, las primeras se colocan en el orden anterior indicado y la cuarta a la derecha de la situación en el segundo lugar. Y así podemos seguir definiendo varios puntos de este artículo 24 en donde nos indicará cómo sentarnos o cómo debe ir sentado el presidente de la República, el jefe de la Casa Militar, ya mencionados. Por ejemplo, el punto E de este mismo artículo dice: cuando un mandatario visitante se encuentra acompañado de su esposa, se dispone de un segundo vehículo en el cual viajarán las primeras damas. A la derecha la primera dama visitante y a la izquierda la primera dama colombiana, acompañadas en el asiento delantero de sus respectivos edecanes. Y por último, este reglamento cuenta con el artículo 25, que es el orden de precedencia en los representantes diplomáticos extranjeros. Este va de acuerdo al decreto 1091 de 1945. En el orden de precedencia de los representantes diplomáticos extranjeros es el siguiente. Hay que tener muy en cuenta esto porque nos va a ayudar en el momento en que nosotros organicemos un evento de esta magnitud, poder ser protocolarios y llevar un orden específico como lo anuncia este reglamento. El primero es nuncio, embajador extraordinario y plenipotenciario. Segundo, internuncio y enviado extraordinario y ministro plenipotenciario. Tercero, encargados de negocios ad interim. Cuarto, auditor y consejero. Quinto, primeros secretarios. El sexto es segundos secretarios. Séptimo, agregados militares, navales y aéreos para su graduación. Octavo, agregados especializados y civiles. Bueno, yo les voy a hablar sobre las misiones diplomáticas, que pues se dividen en varias categorías, aunque todas procuran satisfacer el interés del Estado que representan o el destino o el receptor. Las embajadas son las misiones diplomáticas de carácter permanentes más usuales. Las misiones son órganos especializados que los estados y las organizaciones emplean en sus relaciones en otras naciones y entre las internacionales. Surgen, por tanto, fruto de la necesidad de permanecer con tener un contacto amistoso con el resto de comunidad o con los acompañantes de dicha ceremonia. Ahora vamos a hablar un poco sobre los jefes de las misiones diplomáticas, como mi compañera antes lo estaba hablando. Bueno, vamos a hablar al principio como definiendo un poco qué son jefes de misiones. Existen varias categorías de jefes de misiones diplomáticas, que son los máximos responsables de estas reuniones. El jefe es la persona encargada de dirigir la misión diplomática, el máximo responsable en todos los efectos que se puedan producir. El personal de la misión está formado por el jefe de misión y los miembros de la misma, como pueden ser pues el personal diplomático, administrativo, técnico y de servicio. En 1961 se celebró, gracias al impulso de la ONU, el Convenio de Viena, una reunión específica sobre las relaciones diplomáticas. En el mismo se acordó dividir los jefes de misión en 4 categorías diferentes. La primera, que son los embajadores, nuncios equivalentes. Los nuncios son los arzobispos que son enviados por el Vaticano, la Santa Sede. También tenemos pues en la segunda división, que son los enviados o ministros acreditados ante jefes de Estado. Los terceros pues serían los encargados de negocios o titulares acreditados ante los ministros de Relaciones Exteriores, y en la cuarta división estarían los encargados de negocios ad interim, que serían los que estos ejercen de número 2 en las embajadas. Así es, asumen provisionalmente la jefatura de la misión en caso de ausencia del embajador. Para hablar de los órganos de misiones diplomáticas, esto es un poco más sencillo y más simple porque son todos aquellos compañeros que vienen con la delegación, el grupo propio del embajador que va a rendir su participación en el país al que llega, y estos están un poco relacionados con todas aquellas organizaciones como la ONU, el FMI, entre otras. Bueno, ahora pasamos con los órganos diplomáticos. Existen varios tipos que son como embajadas, y estos son las representaciones diplomáticas más importantes. El jefe de estas misiones es un embajador, agente diplomático o una persona de mayor rango.
Las nunciaturas son las misiones permanentes del Vaticano en distintos países del mundo. El jefe de misión es un nuncio equivalente en rango a cualquier embajador. Está el altas comisionarias, que se trata de misiones empleadas por los países miembros cuando se instalan en el territorio o de otro estado de organización. Todos estos organismos, o prácticamente no organismos, sino misiones, o bueno, para relacionarlos en esto, para seguir con estas, siguen las delegaciones apostólicas que, como yo lo repetí ahorita, el Estado del Vaticano o la Santa Sede envía a los arzobispos como nuncios apostólicos a los diferentes países del mundo. Delegaciones de carácter permanente son representaciones de los diferentes estados en las organizaciones internacionales. Al frente de las mismas se encuentra un representante permanente. Son, por ejemplo, las representaciones permanentes ante la ONU, como lo antes dijimos. Misiones de observación. Se trata de delegaciones de carácter permanente acreditadas ante organismos internacionales cuando el Estado acreditante no forma parte oficialmente de la organización. En el caso de la misión permanente de observación de Palestina en la ONU, son casos globales. Bueno, queridos oyentes, quiero preguntar aquí en cabina si alguno de mis compañeros sabe cómo es el uniforme de un diplomado. Bueno, estos uniformes diplomáticos yo creo que infieren más o dependen del país en el que se encuentren, porque no todos los países manejan un uniforme estándar. Yo creo que esto viene más de Occidente o de Medio Oriente, y creo que en España manejan un reglamento específico de esto. Claro que sí. Muy bien, entonces para que todos conozcamos bien y nuestros oyentes estén en conocimiento de esto, el orden ministerial en España dio una ley el 3 de octubre de 1997 en el cual la uniformidad diplomática debía ser la misma tanto para hombres como mujeres. Claro, teniendo en cuenta que las mujeres tenían que tener falda o un corte específico. ¿Qué colores tú crees que puedan ser estos uniformes para España? Bueno, viendo que esto es un país aristócrata y de monarquía, el color dorado debe prevalecer en la mayoría de sus prendas, y deben de resaltar con colores oscuros. De los colores oscuros creo que ya es un ámbito general por parte de los diplomáticos en las diferentes embajadas. Pues muy bien, la uniformidad diplomática está regulada en España y los colores que se manejan es el color azul, tanto para hombre como para mujer. Entonces, en el uniforme diplomático masculino es paño de color azul, y este constará con cuello de 5 centímetros de ancho con bordado de canutillo, serrata, palmas y hojas del roble. Llevará 3 líneas bordadas en el centro de la espalda, a continuación del detalle de abertura del canutillo. Y así explica esta orden diplomática todo lo que tiene que ver con el uniforme. La uniformidad diplomática en los hombres se contempla con un espadín pendiente de un tealí. También los bordados y los insignias que tiene este uniforme diplomático deben ser de oro. La pechera se cerrará con botones grandes y dorados. Las bocamangas se confeccionarán con paño rojo e irán bordadas y cerradas con botones de oro. Y en cambio el uniforme femenino cuenta con una chaquetilla corta de color azul marino. El cuello tendrá 4 centímetros de ancho, con igual diseño y bordados que el traje masculino. La pechera se cerrará con 7 botones dorados y el escudo constitucional. Las mujeres deben llevar una falda, y esta debe estar igual de larga hasta los tobillos con forma de tubo. Irá confeccionada en el mismo material que la chaquetilla y tendrá una larga abertura para facilitar el paso. Bueno, muy bien. Imagínate todo esto, esta imponente elegancia en el cuerpo de Evo Morales, el presidente de Bolivia. No dejaría al lado sus tejidos técnicos por toda esta estética burocrática. No, claro que sí. Hay que tener en cuenta que el uniforme diplomático de España debe ser bien llevado y debe ser característico, en que todo presidente debe o no hacer igual o debe alinearse con para que las reuniones diplomáticas sean llevadas de acuerdo a la ceremonia, que fue el término que hablamos al principio de esta
de esta tarde, en el cual ustedes, queridos oyentes, tengan en cuenta que este protocolo diplomático nos ayuda y nos hace entender muchas cosas que a veces vemos en televisión, vemos en películas y no entendemos de qué manera entra cada presidente, por qué, y eso es lo que en esta tarde queremos explicarles a ustedes, que este protocolo diplomático es importante para que nosotros, si llegamos a una negociación o somos administradores de empresas o tenemos una visión global y globalizada en este momento en pleno siglo XXI, podamos llevarlo a cabo de una manera excelente. Por eso en Culturízate hoy estamos en este espacio. Hoy tenemos todo, hoy para todos. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música para armonizar un tres el ambiente. Vamos a escuchar una canción de Daft Punk que se llama Something About Us. Something about us I want to say, 'cause there's something between us anyway. I might not be the right one, it might not be the right time, but there's something about us I've got to do, some kind of secret I will share with you. I need you more than anything in my life. I want you more than anything in my life. I'll miss you more than anyone in my life. I love you more than anyone in my life.
Volviendo de nuevo al tema, esperamos que les haya gustado mucho la canción y queremos saber, Diane, ¿y tú cuáles son los documentos de los agentes diplomáticos? Cuéntanos. Uno de los que son pues los más importantes es el carnet diplomático y la lista diplomático. Primero que todo voy a explicar qué es el carnet diplomático. Es un documento que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores de un país en favor de sus agentes diplomáticos o consultores o funcionarios internacionales. Y la lista diplomática se podría decir que es la relación de nombres, domicilios, teléfonos de representantes extranjeros de las sedes diplomáticas, consulares y organismos internacionales, altos funcionarios de gobiernos locales o que contiene la lista de procedencias, sus festividades nacionales, extranjeras, nacionales más importantes. Diana nos comentaba ahorita sobre las cartas que identificaban a los diplomáticos en los países extranjeros y hay un ejemplo pues como para armonizar más de esto. Los agentes diplomáticos de Colombia en Portugal los acreditaban o les daban unas credenciales que los hacían como parte de Lisboa, de donde vivían, y se llamaban, o de las freguesías, porque ya no se llaman barrios sino freguesías, y aparte estaba tu nombre, estaba tu cargo, o si eras hijo del diplomático, a qué misión te llegabas a hacer allá, entre otras. Pues yo creo que pues es muy importante saber de estos documentos, dado que porque pues nos conocen y nos dan a conocer a los demás quiénes somos y pues a qué venimos a tratar en dicha ceremonia. Y evitan grandes problemas porque digamos tú eres un residente colombiano en otro país y viene la policía y te para y tú qué estás haciendo acá y no tienes papeles, te mandan de una a la cárcel o a un lugar de investigación. Ya pasando un poco, ya dividiendo el tema en lo que se daría en el protocolo diplomático sobre la precedencia y el ceremonial, vamos a hablar un poco. Brian pues nos va a dar la introducción sobre lo que es precedencia, nos va a dar una definición, ya Gabriela hablará de lo que es la precedencia aquí en nuestro país, que pues es interesante conocerlo. Esto de la precedencia es un poco simple porque es el orden que tienen los jefes de misión o aquellas personalidades con títulos o rangos importantes. Cuando hay un acto sublime o solemne, viene la precedencia, que es el orden que tienen estos personajes. Digamos, cuando a la llegada de un presidente a Colombia se organiza el señor presidente, su esposa a la derecha, y a la izquierda de él viene toda la delegación y todo el equipo de ayuda que tiene el presidente de Turquía. Digamos, cuando viene el presidente de Turquía, cuando se hacen los honores en la Casa de Nariño, ahí sí se organizan los dos presidentes, y a la mano derecha, a mano izquierda el presidente Santos, por decirlo así, viene la delegación de él, y a mano derecha la siguiente delegación del presidente de Turquía. Ahí podemos ver que está el orden claro de acuerdo al rango que se tenga. Muy bien, esto también tiene referencia y también se relaciona con lo que les hablaba anteriormente, queridos oyentes, con el reglamento o la regulación. Esto va de acuerdo a quién va de primeros, quién va de últimas, quién lo sigue, quién va a la izquierda y quién va a la derecha. Ahora vamos a hablar de la precedencia, como dijo mi compañera aquí en cabina, María Fernanda, en Colombia. El artículo 28 nos habla de estos tratamientos especiales a personalidades. Bueno, quiero aquí preguntar, ¿ustedes cómo llamarían al Papa? ¿Cómo le dirían? Pues la verdad no tendría como, pues diría como, no, la verdad no tendría como el conocimiento para, sí, de alguna manera. ¿Y tú, Diani, cómo le llamarías al Papa? No, la verdad no tengo conocimiento, como, pues no sé. Bueno, los tratamientos más usados para esto es santidad, muy bien, como lo dijeron aquí en cabina, majestad, alteza, eminencia y excelencia, tanto como el Papa o alguien de un rango muy superior a nosotros. Al igual que al Papa, se les unos apelativos que son Beatísimo, Padre y Muy Santo Padre. Esto hace referencia especialmente al Papa. Y ahora, compañera aquí, Mafe, háblanos cómo, o tú cómo también le llamarías al tratamiento de majestad,
a emperadores o reyes. Su majestad. Su majestad, ¿cómo más lo llamaríamos? Sí, pues le diría de esa manera, su majestad. Muy bien, se dice majestad imperial o majestad real para referenciarnos a los reyes, a toda la aristocracia, digamos, en España. Es muy importante conocer esto porque no seamos tal vez de buena suerte que nos encontremos en la calle, que podamos verlos en alguna ventana y gritarles por su nombre muy mal. Majestad imperial, majestad real, ¿bien? El tratamiento de excelencia es el más generalizado. Eso lo podemos usar con los jefes de Estado, los ministros de Relaciones Exteriores, los nuncios, legados y embajadores extranjeros. A rotular una nota debe escribirse cuando enviamos una carta, cuando queremos hacer presencia en algún acto, excelentísimo señor para los jefes de Estado y para el resto, su excelencia o el señor. En el uso escrito de estos tratamientos especiales hay que evitar abreviaturas para, pues así lo exige la cortesía. Entonces no podemos escribir una carta CR ni majestad abreviado, no, debe ser escrito tal cual al pie de la letra porque eso genera o designa en nosotros un respeto a esas autoridades que son de mayor rango. Este texto va de acuerdo a un decreto 1678 de 1958 y determina que el primer mandato de la República de Colombia, bueno, esto también quiero hacer una pregunta, pero a Diani, ¿tú cómo le dirías al presidente de Colombia a referirte a él? No sé, pues la verdad no sé, pero pues obviamente sería pues con mucho respeto, ¿no? Pero no sé. Bien, es una respuesta muy simple, se refiere al presidente, señor presidente. En este caso, señor presidente Juan Manuel Santos. Bien, esa es lo referente a la presidencia. Ahora vamos a seguir con ceremonial, que ceremonial eran todos los actos en actividades públicas entre estados. Entonces mi compañera Mafe va a hablar de los tipos de ceremonias, o el tipo ceremonial. Pues todo ceremonial lleva consigo implícitas una serie de formalidades protocolarias que es necesario cumplir durante el desarrollo de este acto. Primero tenemos tres divisiones, un ceremonial de Estado, un ceremonial diplomático y un ceremonial por último. El ceremonial de Estado, en este podemos englobar a todos los jefes de Estado, los presidentes de gobierno, como Gabriela lo dijo, al Santo Padre, a los monarcas y a la realeza, o cualquier otro tipo o alto representante de un país. En él se regulan las relaciones que entre ellos deben tributarse por los más diversos motivos, coronaciones, tomas de posición de cargos y cualquier otro tipo de relaciones oficiales entre ellos, como visitas a otros países o entregas de premios. Ya como pues en la segunda división tenemos el ceremonial diplomático, al que también se denomina un ceremonial externo, y que regula las precedencias, sus clases, orden de colocación en los diversos actos y ceremonias de carácter diplomático, una organización y desarrollo de las recepciones y encuentros, como las firmas de tratados o presentación de cartas credenciales, por ejemplo. Ya por último, la última división sería el ceremonial de Cancillería, denominado también ceremonial interno, haciendo referencia en este epígrafe a las formalidades a tener en cuenta en relación a notas, oficios y tratados y demás documentos que constituyen a la correspondencia diplomática. De acuerdo a lo anterior, lo dicho por María Fernanda, Diana, ¿qué podrías contarme acerca de las cartas credenciales? ¿Tú qué creerías acerca de esto? Bueno, no sé si llegué a equivocarme en esta respuesta, pero carta credencial, me dices. Creería que con lo que hemos hablado, la carta credencial es aquella que le da el nombre, aquella que hace una representación frente a, no sé, un evento, una organización diplomática y que me acrediticia como un jefe de Estado, como un presidente, como un canciller. Muy bien, Gabriel, estás en todo lo correcto. Bien. Ahora, bueno, la práctica ceremonial, supongamos que organizamos un evento, una cena, una comida para estos presidentes y no sabemos cómo ubicarlos, no sabemos quién sentar de primeras o cómo ubicar las sillas. Entonces existen dos clases o dos escuelas que son la anglosajona, donde tanto el lugar del anfitrión como el lugar del invitado de honor se ubican en las cabeceras de la mesa, y la francesa, tanto el lugar del anfitrión como el lugar del invitado de honor se ubica en el centro de la mesa. Continuando con las prácticas del ceremonial, vamos a hablar de una fecha muy especial para Colombia, las fiestas patrióticas.
sobre el 20 de julio, que esto tiene un protocolo muy determinado. Ya tiene por tradición que al principio del día el arzobispo y todos los altos mandos militares le dan un cálido saludo al presidente y lo felicitan por este día. A continuación de esto se inicia el Te Deum, que esto lo preside el presidente Santos, que es a ti Dios o gracias a Dios, que es en donde se agradece a Dios por este día y por esta fiesta patria. Después del Te Deum, que es presidido por el presidente Santos y se hace la bendición y todo esto de acorde al... ¿Y las esposas lo acompañan? Claro, las esposas tienen un papel muy importante porque son la cabeza del hogar, al lado del presidente de la familia. Para la Iglesia Católica es muy importante y la esposa María Clemencia tiene un valor agregado ahí. Después del Te Deum, el presidente Santos sale a hacer un desfile. Él inicia el desfile con su esposa, atrás de ellos viene el ministro de Defensa, la mano derecha del presidente, y detrás de ellos los altos mandos militares, Ejército, Armado, Fuerza Aérea y Policía. ¿Y cuál es el paso, o sea, qué va más ahí en el protocolo del 20 de julio? El protocolo del 20 de julio, agregado a esto, se hace una ofrenda floral. Sí. Que esto es un acto muy solemne en la Plaza de Bolívar, al monumento de Simón Bolívar, y claramente se le hace una calle de honor porque el presidente va a entrar y viene toda su cúpula, y ya después ellos se organizan, se hace una precedencia en las carpas. Claramente el presidente, su esposa, el ministro, su esposa, el militar, su esposa, y así sucesivamente. ¿Y tú sabes de algún país aparte de Colombia que que celebre este 20 de julio? Algunos colombianos en Estados Unidos, en Portugal, en algunos que ellos puedan involucrarse también en este acto tan conmemorativo para nosotros los colombianos. Sí, Gaby, sí, claramente en las embajadas de Colombia en los demás países, el embajador de Colombia en ese país junto con la delegación, digamos, de Estados Unidos o de China, hacen una ofrenda floral en el momento de Simón Bolívar, que en dados casos las embajadas agregan ahí, ponen. Después de este acto del 20 de julio, todas las fuerzas públicas rinden honor al día y rinden sus respetos al presidente. Se da por terminada el desfile y el acto del día culmina. ¿Y tú sabes de algún otro fecha importante aquí en Colombia que tenga una prelación importante en el protocolo, que sea reconocida también en Colombia? La del 7 de agosto, la del puente de Boyacá, la batalla de Boyacá, en Boyacá. El mismo presidente viene y inicia esta ceremonia solemne. En el puente de Boyacá. En el puente de Boyacá. Y van militares y todo lo demás. Hay honores militares porque es la batalla de Boyacá. ¿Y cañonazos también? También hay cañonazos. En esto no hay 14, pero sí los hay. Muy bien. Bueno, para ya ir terminando esta tarde de protocolo diplomático en Culturízate, Diana nos va a hablar de algo muy importante, algo que ya le ha dejado una conclusión que ella pueda darnos sobre todo este tema muy breve, para después continuar con los respectivos bueno, pues yo creo que pues a todos los oyentes le quedó claro y pues espero pues a todos pues esperamos que les sirva, y que pues si algún día pues llegan a tener de pronto alguna ceremonia de estas, pues sepan cómo comportarse y cómo y qué significa una ceremonia de este tipo. Pero también no solo para ser partícipes, sino que en algún momento cualquiera de nosotros podemos llegar a ser embajadores y tenemos que tener en cuenta este tipo de investigaciones, de información. Sí, eso es muy cierto, Brian. Y pues yo, pues por lo último y como conclusión, se puede decir que el protocolo pues determina las reglas a seguir, la ceremonia especificará las formalidades, la precedencia fija la posición y la etiqueta distinguirá el acto con solemnidad y cortesía. Entonces pues yo creo que a todos nuestros oyentes le quedó claro qué significa esto y esperamos pues que les sirva. Bueno, ya con esto hemos terminado nuestra grabación, pues nuestro programa de radio, y esperamos que a todos les haya servido, que haya sido un tema muy interesante para todos, y esperamos vernos en otra ocasión. Un gran abrazo para todos.
Quédate con la programación de Culturízate.